En el capítulo de hoy vamos a hablar acerca de la derivada total. Entonces vamos a tener que la derivada de una función de varias variables va a ser una combinación lineal de diferenciales cuyos componentes o coeficientes van a ser el gradiente de la función. Es decir, cuando hablamos de gradiente nos referimos a las derivadas de cada una de las variables en las cuales maneja nuestra función de varias variables. Vamos a dar la definición un poco más formal. Entonces vamos a tener que si nos movemos del punto x0, y0, un punto muy cercano como x sub 0 más dx, y sub 0 más dy, donde el valor de x y de y va a ser un valor muy pequeño. Entonces vamos a tener que el cambio resultante está dado por la siguiente ecuación. Vamos a tener que la derivada de nuestra función va a ser igual de la derivada parcial con respecto a x en el punto x sub 0, y sub 0 de x, más la derivada parcial con respecto a y en el punto x0, y sub 0 de y. En la aproximación lineal de f se llama diferencia total de f. Entonces vamos a tener que la aproximación lineal es pensar en el plano tangente en un punto para aproximar un valor. Ahora vamos a tener que si las segundas derivadas parciales de f son continuas y sus variables x, y, z cambian desde x0, y0, z0 en pequeñas cantidades, por ejemplo, de x, de y, de z, la derivada total o la diferencial total está dada a partir de la siguiente fórmula. Entonces vamos a tener que la derivada de f va a ser igual a la derivada parcial con respecto a x en el punto x0, y0, z0 de x más la derivada parcial con respecto a y en el punto x0, y0, z0 por dy más la derivada parcial con respecto a z en el punto x0, y0, z0 por dz. Entonces vamos a tener que nos da una buena aproximación del cambio resultante en f. Entonces vamos a tener que las derivadas totales para una función de varias variables está definida siempre mediante esta fórmula. Acá vamos a tener una función de 3 variables. Si fuese de 4, entonces tendríamos que agregar la derivada con respecto a esa nueva variable en el punto x0, y0, z0 y nuestra nueva variable. A continuación vamos a ver un ejemplo donde podamos utilizar la derivada total. El ejercicio que tenemos nos plantea que con qué precisión puede calcularse el volumen que está dado por pi por radio al cuadrado por h a partir de mediciones de r y h que tienen un error del 1%. Entonces, para poder dar solución a nuestro ejercicio debemos en primer lugar hallar la derivada total. Vamos a tener que, utilizando la derivada total de la función del volumen, que la tenemos acá, entonces usando la diferencial total o la derivada total, la cual es una función de 2 variables, es decir, la función de volumen está dada por r y h, igual a pi por radio al cuadrado por h, y esta diferencial va a estar dada a partir de la siguiente fórmula, la cual está dada por... Entonces vamos a tener que la derivada total va a ser igual a la derivada con respecto a b va a ser igual a nuestro volumen, a la derivada parcial del volumen con respecto a r por dr más la derivada parcial del volumen con respecto a h de h. Entonces vamos a tener que la derivada de nuestra función con respecto a r va a ser igual, entonces acá hallamos la derivada, entonces pi y h serían constantes
y hallamos solo la derivada de r al cuadrado. Entonces esta va a ser 2pi por r por h. Y ahora vamos a determinar la derivada parcial con respecto a h, va a ser igual, entonces pi y r cuadrado serían constantes, entonces tenemos que es pi por r cuadrado, y la derivada de h sería 1, entonces 1 por pi por r cuadrado nos daría pi r cuadrado. Ahora lo vamos a reemplazar en nuestra ecuación, entonces vamos a tener que la derivada de nuestro volumen va a ser igual a 2pi r por h de r más pi por r cuadrado de h. Ahora este valor lo debemos dividir en el volumen. Entonces vamos a tener que dividiendo por el volumen, que el volumen tenemos que va a ser igual a pi por r cuadrado por h. Entonces vamos a tener que la derivada del volumen sobre el volumen va a ser igual a 2pi por h de r más pi por r cuadrado de h sobre pi por r cuadrado por h. Ahora vamos a realizar cálculos, entonces tenemos que dv sobre v va a ser igual a 2pi por h de r sobre pi por r cuadrado por h más pi por r cuadrado de h sobre pi por r cuadrado h. De acá entonces podemos cancelar pi con pi, h y h, y tenemos que dv sobre v va a ser igual a 2dr sobre r cuadrado más, y acá cancelamos los términos y tenemos dh sobre h. Entonces teníamos que la derivada de nuestro volumen era 2pi por r por h de r más pi por r cuadrado de h. Ahora si lo dividimos, entonces dividiendo en el volumen, que recordemos el volumen era igual a pi por r cuadrado por h, entonces vamos a tener que la derivada de v sobre v va a ser igual a 2pi por r por h de r más pi por r cuadrado de h, todo esto sobre pi por r cuadrado por h. Ahora vamos a realizar los cálculos, entonces tenemos que va a ser igual a 2pi por r por h de r sobre pi por r cuadrado por h más pi por r cuadrado de h sobre pi por r cuadrado por h. Entonces vamos a cancelar términos iguales, tenemos que pi con pi lo podemos cancelar, r y una r la podemos cancelar, y h podemos cancelar. Acá tenemos que pi por r cuadrado y acá tenemos pi por r cuadrado. Entonces vamos a tener que va a ser igual a 2dr sobre, acá nos faltaba una r, entonces r más, y acá vamos a tener que será dh sobre h. Ahora vamos a mirar el error que nos mostraba nuestro ejercicio. Tenemos que el valor absoluto de dr sobre r por 100 va a ser igual al 1%, que era lo que nos decía nuestro ejercicio. Y por otro lado vamos a tener que dh sobre h por 100 va a tener un error del 1%. Entonces nosotros vamos a tener que el valor de dv sobre v va a ser igual al valor de 2dr sobre r más dh sobre h, que este va a ser menor o igual a 2dr sobre r más el valor absoluto de dh sobre h. Entonces tenemos que esta es una propiedad del valor absoluto. Ahora por otro lado vamos a tener que este va a ser igual a 2 por el valor absoluto de dr sobre r más el valor absoluto de dh sobre h. Entonces acá vamos a tener que va a ser igual a 2 y nosotros tenemos que este valor es del 0.01 más, y acá sería 1 por 0.01. Que vamos a tener que es igual a 0.02 más 0.01, que va a ser igual a 0.03.
Entonces este será el valor con el cual nosotros podemos precisar el cálculo de nuestro volumen a partir de las mediciones de R y H con un error del 1%. Esto significa que estimamos que el error en el cálculo del volumen será cuando mucho del 3%. En el capítulo de hoy hablamos acerca de la derivada total o la diferencial total.